Y lo que hace aquí el señor Lacalle es decir, que aquí vuelve a mentir. No se cansa, no se cansa. Mentiroso. Mentira. Mentira. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Dentro del desastre que es Twitter, ahí hay una herramienta, ¿no?, de fact-chequear cuando hay un tweet que lo está haciendo mal, que, bueno, pues está dando bastante disgusto a la derecha. Fijaros, dice Gonzalo Bonet, la herramienta de añadir contexto a los tweets está destrozando los esparcebulos como Lacalle. Es lo único positivo desde la llegada de los más, además te permite acceder a la fuente de los datos y comprobar tú mismo que estás mintiendo. Bueno, vamos a hablar de las mentiras descaradas al estilo Feijóo, que, bueno, la han asesorado, de hecho contrató al CEO de una empresa que se dedica a crear medios de comunicación falsos con noticias falsas en América Latina, Xavier Domínguez, el CEO de WisandWe, bueno, ha sido contratado y no sé si la verdad son las mentiras que ha estado haciendo Feijóo o no, pero lo que está claro es que hay gente que ya lleva trabajando en esto mucho tiempo. De hecho, en Lacalle lo veremos, si uno de estos peones de la batalla cultural. A él, si ponéis Lacalle Atlas Network, lo podéis ver en 20 actos de Cefaes hasta, bueno, los grandes, ¿no?, de Atlas Network, casi todas de Cecato Institute o digamos todas las fundaciones grandes, pues tanto en el mundo anglosajón como en el mundo latino, pues podéis ver a personas como Daniel Lacalle. Eso de la batalla cultural pues se basa básicamente en hacer una narrativa donde la verdad importa cero, ¿vale? Lo importante es la narrativa, ¿no? El relato, ¿no? Y bueno, aquí intentamos frenarlo con los datos, aunque es verdad que el relato es más potente que el dato normalmente, ¿no? Fijaros porque, claro, lo que decía, los datos que hay de economía en España no son para... Me refiero que, joder, es un momento ganador para la izquierda o el gobierno de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE. Tiene datos para presumir en lo económico, pero han intentado, a través de mentiras, mayoritariamente, atacarle por ese flanco. Claro, Daniel Lacalle ya en el 2019 habló de que se iba a llegar a un 36% de paro, iba a ser una ruina, y vemos que los datos son históricos, positivos. El tipo no... Le han encomendado esta misión y el tipo no para intentando laminar los buenos datos. Y fijaros que este intento es burdísimo y muy cutre, pero con la manipulación intenta hacer daño, pero yo creo que le ha salido el tiro por la culata. Número de ocupados que no han trabajado ninguna hora en el segundo trimestre de 2023, 1.675.000. Eran 1.094.000 en el segundo trimestre de 2019. Datos de la EPA en el INE. Claro, vamos a ver, este es el tuit original. Aquí mete como si no hubiera trabajado ninguna hora, digamos, en todo el 2023, ¿vale? Pero la realidad es que es solamente en la semana en la que se analiza, información que no pone aquí el señor Lacalle, ¿vale? ¿Veis? E incluso lo compara con 2019, cuando los datos del paro, es decir, había muchísimos menos trabajadores, lo cual puede influir, y a lo mejor la semana que se ha elegido del segundo trimestre puede ser diferente a la que se ha elegido esta semana, que si no me equivoco es junio, y por lo tanto el número de horas por vacaciones es mayor. En todo esto hay aquí una manipulación de libro, y de hecho, fijaros, los lectores añadieron contextos que consideran que tal vez otras personas quieran saber. El INE desglosa su estadística, el motivo de no trabajar de los ocupados no han trabajado en la semana de referencia, ¿vale? La que hemos estado hablando. Y este dato, claro, no pone aquí que son 600.000 por estar de vacaciones, que es un derecho adquirido por todo el mundo, faltaría más que no tuviéramos ese derecho. Permiso por nacimiento de hijos, que han aumentado, fijaros, 117.000. Han aumentado las semanas que el gobierno progresista ha ido dando tanto a madres como a padres cuando nace su hijo, y eso es un avance en derechos. Enfermedad, accidente o incapacidad, 800.000. Faltaría más que la gente que está lesionada o que una enfermedad le impide trabajar no pudiera o tuviera que ir a trabajar. Claro, son datos que el tipo no pone. Pero bueno, más allá de eso, que ahora iremos en profundidad, fijaros los datos de esta semana, ¿vale? Es más, el tuit de Diego Efes, el sanchismo en las últimas 24 horas. España alcanza el máximo histórico de 21 millones de trabajadores tras un trimestre récord de empleo y caída del paro. Luego, el FMI eleva un punto su previsión de crecimiento de la economía en España del 2023 del 1,5 al 2,5. Es que está incluso superando las expectativas de las previsiones. Luego vemos que cómo se maneja esto en los medios de comunicación. Bueno, Yago, Econocabreado en Twitter, pues siempre está un poco al tanto de lo que suplique. La manipulación es total. Fijaros los periódicos de referencia económicos del país. Fijaros
en estos datos que son maravillosos, hacer récord histórico de número de personas empleadas en España, más la primera vez que superamos 21 millones, fijaros dónde ponen la noticia. Hay que verlo abajo, que han llevado en sus portadas Expansión y El Economista el dato récord de paro y afiliación. Por lo visto, lo que gana Telefónica, bulos sobre el déficit o un podcast sobre la curva del AFER es más importante. Bueno, pues ahí veis cómo es la octava noticia. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5. Aparece la sexta noticia y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la séptima noticia. Es decir, joder, ¿no se merece una portada en un diario económico? Pues no, evidentemente los medios, sobre todo económicos, están controlados por la derecha. Y aquí hay una manipulación del libro que es política, mediática y digital en redes sociales, y ahí dan la batalla. Pero luego, si nos vamos al tema de la inflación, fijaros, porque esto Yago, que da buena cuenta de ello, según los datos del Eurostat en julio, España es la tercera más baja. Fijaros, la inflación 10,2, y si nos vamos, España está ahí abajo con el 2,1. Pero no basta. De hecho, fijaros, porque La Calle, el mismo La Calle, lanza otro bulo con el tema que os he mostrado de la inflación. Hay como dos datos, el general, y luego el subyacente, que, digamos, la inflación subyacente de la eurozona sin energía y alimentos es del 6,6, ¿vale? 5,5 si además quitas el tabaco y el alcohol. Es decir, lo que ha hecho aquí el señor Lacalle, el engaño, es esto. Él ha puesto este tuit. Inflación subyacente en julio en la eurozona 5,5. Inflación subyacente en España 6,2. Y te mete aquí unas gráficas que dice, madre mía, España, ¿cómo está de mal? Hemos visto en los datos generales cómo está abajo del todo en la tabla de Eurostat de Europa. Y en la subyacente, la realidad es que la media es 6,6, por lo cual España estaría en la 6,2. ¿Qué es lo que ha hecho el señor Lacalle? Pues como dice aquí lo veis, el 6,6, ¿vale? Y lo que hace aquí el señor Lacalle es pillar uno de los indicadores que es más bajo a nivel europeo, quitando el tabaco y el alcohol, y lo compara con la general, la subyacente general de España del 6,2. La real, si cogiera el mismo término, es 6,6 en Europa, por lo cual sería más baja la media o el dato de España a la media europea. Es decir, que aquí vuelve a mentir. No se cansa. Mentiroso. Mentira. Vamos a ver con el dato anterior. Fijaros, porque me gustaría ver también la de datos que le han metido en los comentarios. Fijaros el comentario que hace Javier Jorrín al tuit anterior de Daniel Lacalle. Falso. No significa que no hayan trabajado ninguna hora todo el trimestre, sino que en la semana en la que fueron encuestados, el 95% de los que no trabajó fue por vacaciones, permiso de paternidad o enfermedad. Si el número aumenta es porque cada vez hay más ocupados. Y claro, el tema es que en esta mentira, fijaros que tiene capado los comentarios. Pero fijaros, tiene 485 citas, que son, fijaros, hay más de 50 tweets citando en el que demuestran que es un bulo, pero le da igual, no lo borra, no deja que conteste su tweet. Y así algunos de sus seguidores se lo creen. Es increíble que este señor siga engañando de manera tan cutre. Bueno, ahí le están poniendo la captura. Bueno, muchas le están poniendo la captura que le hacen el propio Twitter, pero esta es la captura realmente que no muestra. No me digas que el economista de Hacendado está filtrando y que no se vea que son vacaciones o bajas. Fijaros, porque esta es la captura que tendría que haber puesto Lacalle y que no pone, y que aquí se ven de la misma herramienta que está usando del INE, desagregado, ¿cuál es la suma de 1.675? Ojo, sería 1.675.000 de 21 millones. Así que al final, ¿cuánto es? Sería en torno al 8%. Normal, en el mes de junio, que estén el 8% de vacaciones, de baja y tal, es como lógico, ¿no? Fijaros, porque aquí viene vacaciones 602, permiso de nacimiento 117, enfermedad. Bueno, como este le han puesto 20.000 y el tipo no lo borra. El tipo sigue con el tuit ahí puesto. En fin, él mismo, como él mismo diría... Oh, mentira. Qué mentiroso. Yendo más allá, evidentemente, no solamente redes sociales, también los medios de comunicación. ¿Qué pasa? Que ¿quién va fijo al programa de Todo es Mentira? Pues un día va Cifuente, otro día va Esperanza Aguirre, otro día va la del Candy Crush, la Celia Villalobos, otro día va Margallo. Tienen como un día cada uno el Pepa para difundir su bulo y su mentira. ¿Qué pasa? Que a Yago lo llevan ya cuando se ha desmontado un bulo muy descarado y, bueno, pues ojalá y lo pudieran llevar siempre que se hable de economía. Pero fijaros cómo ellos mienten y al final es como uno miente, otro dice la verdad, pero el espectador que se quede con la historia que prefiera. ¿Sabes? Al final, el sesgo de confirmación, si uno miente a favor de la derecha, se va a quedar con la versión de la derecha. Y esto, por eso, es el tema clave de que
desde la dirección se diga, esto es totalmente mentira, no váyase del programa, aquí no se permiten las mentiras, pero vemos que da exactamente igual. Vamos a ver esta discusión, el tuit que ponía José Vico. Cuando una persona no tiene ni idea en una materia y además intenta rebatirla, quien sí sabe, se llama hacer el ridículo ante toda España. Bastante paciencia tiene Yago, pasen y vean a Cifuentes haciendo el ridículo. Me parece un poco irresponsable hablar de pues sacar tanto pecho de estas cifras cuando desgraciadamente en España seguimos teniendo el doble de paro de la media de la Unión Europea, cuando el 18% del paro juvenil está en España y cuando 1 de cada 4 parados de la Unión Europea está en España. Eso por no hablar efectivamente de los fijos discontinuos que no constan en las estadísticas, pero que no tienen un trabajo constante. Por tanto, yo creo que cuando hablamos de paro tenemos que ser, sí, pero claro, la diferencia es qué tipo de país somos y de dónde venimos. Si tenemos un paro, el que se llama estructural, que nunca hemos conseguido bajar de ahí, yo creo que es todo un logro. O sea, por supuesto que todavía hay mucho que hacer, que hay mucho trabajo y que hay mucho para adelantar, pero hay que recordar que cuando estaba el Partido Popular, el partido en el que tú estabas, el paro llegó a estar en el 26-27% con Mariano Rajoy y el paro juvenil llegó a alcanzar el 50%, ¿no? O sea, que es que cuando se dice de somos el país del mayor paro de la OCDE, es que eso llevamos siendo 20. Es decir, estas políticas que estamos aplicando están funcionando mucho mejor que, por ejemplo, políticas de austeridad que aplicó el Partido Popular y nos llevaron a un desempleo del 27% y un paro juvenil del 50%. O, por ejemplo, creo que es bastante, no sé si triunfalismo, pero hay que alegrarse de que ahora, por ejemplo, se haya aplicado durante la pandemia una herramienta como los ERTES, que han mantenido las rentas para que los trabajadores pudieran seguir consumiendo, en vez de abaratar el despido, como hizo tu partido, que lo que hizo fue que un montón de gente se fuera a la calle, al final el Estado tuviera que pagar más. Yago, te recuerdo que los paro, ERTES fue un mecanismo que introdujo el gobierno de Mariano Rajoy y el Partido Popular en la reforma laboral. O sea que no es verdad, pero bueno, no es verdad. O sea, claro, el mecanismo era los ERTES, pero de todas maneras, aunque existiera la figura de los ERTES, lo que hizo tu partido fue facilitar el despido y abaratar el despido. Yo no coincido y lo que se ha hecho ahora es decir no coincide, es que fue la realidad. La reforma laboral del PC fue abaratar el despido y aumentar brutalmente el número de parados, hasta una cifra el doble de las actuales. Y luego dicen, no, es que tenemos el 25% de paro juvenil, el doble que la media en Europa. Sí, pero la mitad de cuando estaba el PP. ¿Sabes? Que tiene una cara muy linda. No estoy de acuerdo, dice. Bueno, aquí evidentemente cada uno hace la batalla como puede y evidentemente no es buen momento para la derecha para hacer la batalla cultural con el tema económico. Incluso, claro, ¿quién hace esta cosa? Pues la gente que le debe cosas al Partido Popular. La Calle, ya sabemos que aparte de militante del PP, aquí hay una cosa bastante importante, precisamente esto que nos recuerda a Carlos Sánchez Mato. Te voy a decir una. Daniel Lacalle es fichado por Cifuentes para traer empresas a Madrid por el Brexit. Ahora que lo hemos escuchado a Cifuentes, la comunidad se gasta un pastizal público en pagarte. No conocemos el nombre de empresas a las que has convencido. Valor añadido, nada. Nada para nosotros, pero mucho para ti. Fijaros las cantidades que le pagó el Partido Popular con dinero público al señor Lacalle para que encima nos tome el pelo. Madrid se gastó 1,3 millones en una oficina, esto como la oficina del Castellano, exactamente igual, chiringuito que le pusieron a Lacalle para que haga su labor en redes, en medios, porque luego lo invitan a muchos medios, como si no fuera un militante del PP y como si el PP no le pagase millones de euros por nada, igual que a Tony Cantó en su momento. Pues, ¿cuántas empresas trajo? Pues yo creo que ninguna. Pero con el tema del Brexit se le montó ahí un chiringuito para que Lacalle ayudara a traer capital después de lo del Brexit, ¿no? Lacalle deja la oficina que creó Cifuentes para el Brexit y Madrid y elimina el puesto. Bueno, pues un poco lo que pasó con Ayuso y Tony Cantó. La oficina del Castellano en Madrid, yo creo que no hizo nada ahora. Puso ahí la mano y se lo llevó calentito. Pero en fin, igual como hay una batalla cultural en los medios de comunicación o en las redes y vemos a Lacalle ahí poniendo tweets, luego retuiteado por bots, etcétera, difundiendo bulos. Fijaros porque luego vemos cosas tan disparatas como esta. Y esto, fíjate que Wall Street Wolverine, uno de los mayores difusores, aparte con bastantes bots. Y fijaros el vídeo que he visto y digo, pero qué ridículo es. Este es uno de los un youtuber argentino que habla de criptomonedas, invertir en criptomonedas y que luego se arruinó y tal. Pero fijaros lo que dice de España, ¿vale? El tuit de Wall Street Wolverine, en esto de la batalla cultural de la derecha, en el tema económico. Un argentino sobre España. La gente se queja, no quiere trabajar, les está entrando poco a poco el socialismo. Y fijaros lo que el corte que pone. El último país en el que estuve fue España. Su sociedad es muy rica, tiene demasiado dinero, pero los españoles no paran de quejarse. Laburan 3 meses, empiezan a cobrar el paro. Es
mentira. Es decir, laburan 3 meses, trabajan 3 meses y ya quieren cobrar el paro. Bueno, lo primero es que tienes que estar trabajando un año. Hasta que no trabajes un año no puedes cobrar el paro. Pero si tú te vas de un trabajo, cobras 0. Para que cobres el paro es la empresa la que te tiene que echar, no tú querer dejar de trabajar. Es más, si desde el paro, si quieres cobrar el paro, te tienes que registrar, todo eso, y si te llaman a un empleo y no quieres trabajar, te quitan el paro. Es decir, fijaros, quieren contar una narrativa que no se ajusta a la realidad y aparte, ¿qué estáis diciendo este subnormal? Si no tienes ni idea, cállate. Pero les da igual todo. Aparte, un tipo que se arruinó con las criptomonedas, que tenía un canal de vídeos que lo veía mucha gente y que ya hace tiempo que no, pero ahí se fue a vivir a Dubái, se arruinó, luego se ha tenido que volver a Argentina con las criptomonedas o no sé qué de su vida, pero vamos, el uso que se le da y cómo se retuerce la verdad, que venga alguien diciendo que es que los españoles no quieren trabajar, que se le está pegando el socialismo. Sí, que tengamos derecho a desempleo es un avance. ¿Por qué? Porque no porque la gente no quiera trabajar, sino porque a veces las empresas pues echan a la calle y si no hubiera un desempleo pues no podrían alimentar a su familia hasta que encuentra otro trabajo. Entonces es un colchón y es un avance en derecho. Aunque a ti te parezca que eso es malo o que quieras retorcerlo y que quiere decir que la gente no quiere trabajar. Y te lo dice uno como yo, que es que nada más terminé la carrera, me saqué una plaza de funcionario, que la dejé para trabajar por cuenta propia y que después de ser indefinido por trabajar cuenta propia me hice autónomo y que a día de hoy he cobrado 0 euros de paro si no he parado de trabajar y veo que tener el paro es algo maravilloso, incluso se queda corto, ha habido ciertos recortes en derecho, pero que venga un tío, un subnormal que no tiene ni idea de lo que está hablando, simplemente porque es de los de la batalla cultural, de los youtubers que hacen cierto contenido a favor de las criptomonedas o que le interesa este corte a Wall Street Wolverine. No le da vergüenza a un tipo que se ha ido a Andorra para no pagar impuestos, decir tonterías como esta. Lo voy a poner de nuevo porque es que no tiene ningún sentido. El último país en el que estuve fue España. Su sociedad es muy rica, tiene demasiado dinero, pero los españoles no paran de quejarse. Laburan 3 meses, empiezan a cobrar el paro. Todos los latinoamericanos que están en España se piensan ir de España. Los mismos españoles diciendo ya no quiero estar más acá. En serio, que yo sepa, cuando hubo una diáspora total fue en la crisis, precisamente porque los echaban. Es decir, no es que la gente no quiera trabajar, es que a la gente las echan y las echan sin ningún tipo de derecho. De hecho, hay un acuerdo entre el PP y el PSOE para que no se pagasen, para recortar, para aprobar los desahucios express, que te echaran de las casas, que te echaran del trabajo, la reforma laboral del PP para que no te pagasen nada. Es decir, expulsaron a los españoles de este país. Por eso hubo un 15M, por eso surgió fuerzas como Podemos, y precisamente los que lucharon contra esa injusticia que acabó con los derechos básicos que tenemos como ciudadanos, precisamente se armó todo eso y bueno, ha habido un repunte y que esa es la lucha que va a haber siempre. Pero que la gente se quiere ir, que cuando mejor se está, es decir, porque haya más derechos, la gente se quiere ir, es al revés, la gente se va cuando te quitan la casa, cuando te echan del trabajo y no tienes ningún tipo de colchón, ahí es cuando la gente se va, por lo menos aquí en España. No sé, en Argentina precisamente, cuando los banqueros os estafaron es cuando os viniste aquí con el corralito. Se hicieron millonarios, pues los mismos. Es más, seguramente muchos españoles que son aplaudidos por la derecha. Seguro que la crisis de Argentina se hicieron millonarios algunas empresas multinacionales, los bancos, etcétera, mientras la gente se arruinó y los expulsaron del gobierno. Y ahí hubo una privatización de las empresas públicas, de las cuales seguramente esté súper en contra, pero que se regalaron. Entonces, claro, las empresas más productivas, con más ganancias, se regalaron a empresas privadas y al final se llevan toda la liquidez cuando el dólar estaba 1 a 1 con el peso y al final la estafa bancaria, como hicieron aquí en España, para que el hijo de Aznar se haga multimillonario, el hijo de Esperanza Aguirre, inversores como, por ejemplo, alguien que se hizo multimillonario también por ese movimiento, el propio Donald Trump, que es inversor en estos fondos de inversión. Pues lo mismo pasó en América Latina, muchos países, entre ellos Argentina, donde los multimillonarios se hicieron ricos y la gente normal, casi toda, pues se les puso. Lo mismo vimos en Ecuador, donde el actual presidente Guillermo Lasso se hizo multimillonario con el feriado bancario en el año 2000. 3 millones de ecuatorianos tuvieron que salir del país, más de 2 millones a España, y fue porque le quitaron todo y se lo quedó todo gente como Guillermo Lasso
que está en la red Atlas Network, que defiende el libre mercado y habla de la libertad, como seguramente defiende este tipo, el Wall Street Wolverine, que no hay que pagar impuestos, etcétera. Sí, esta gente es una lacra para la sociedad. Esta gente solamente funciona con la mentira y el odio. No hay otra. Siempre se aprovechan de las crisis, se hacen multimillonarios con diferentes estafas, aprovechando de ese poder mediático, político y estratégico en los espacios de poder de los estados, y engañan a la mayoría, intentando convertir a las víctimas en victimarios y a los victimarios en víctimas. Siempre, histórico. Llaman terroristas a las víctimas del terrorismo. Histórico, siempre. Los impuestos son ridículos, la mentalidad es ridícula, porque teniendo todo, hay empresas españolas que están haciendo cosas muy grosas, pero igual así la gente se queja, no quiere laburar, les está entrando poquito a poquito el socialismo. El último país en el que estuve fue España. Su sociedad es muy rica, tiene demasiado dinero, pero los españoles no paran de quejarse, laburan 3 meses, empiezan a cobrar el paro. Bueno, ahí está. En España tienes que trabajar 1 año para cobrar el paro, y nunca te dan el paro si tú dejas de trabajar, te tienen que echar. Es decir, no es Feijóo, no solamente es Feijóo, no es la calle, sino las cuentas que retuitean los bots, que también retuitean Vox, son sinérgicos y difunden una narrativa que no se ajusta a la realidad. Igual como en España el mayor problema no es la ocupación, sino el problema del acceso a la vivienda. Igual como en España el mayor problema no es la delincuencia ni la criminalidad, somos uno de los países más seguros del mundo. Igual que el problema de España es que no haya paro. De hecho, debería de haber más porque se ha reducido. Porque no es caprichoso, solamente es cuando te echan y has trabajado más de 1 año, puedes tener acceso a eso, que es, desde luego, un avance de derecho y no que se nos pegue el socialismo. Bueno, pues estos son los lacayos de esas élites económicas que les gustaría que no pagar ningún tipo de impuesto. Ya hemos visto cómo hacen ganancias récord todas estas empresas, la banca, las empresas energéticas, etcétera. Son además los que pagan publicidad, los medios de comunicación. Y luego, bueno, pues al final necesitan esta retórica, esta narrativa mentirosa para generar odio a los pobres y aplaudir a los que no pagan impuestos a pesar de ser multimillonarios y seguir creciendo sus ganancias. Bueno, en fin, aquí por lo menos lo denunciamos. Hay que denunciarlo, es decir, no pueden mentir con esta cara dura. Y que tipos de estos, encima, que son gente que se va, ¿no? Y luego van de patriota, que se van a Andorra para no pagar impuestos, que luego son pues los influencers en este caso de Vox, ¿no? Una cuenta que hace campaña por Vox, que entrevistó a Abascal en la última campaña y que luego pues está dentro del mundo Cristo Bro, pues estafando a gente, ¿no? Ya hemos visto la gente que se mete ahí, pues al final necesitan, unos se aprovechan porque le hacen creer que va a ser tu libertad, no vas a trabajar y vas a cobrar. Precisamente ellos lo que quieren es ser ricos sin trabajar, ¿no? Invirtiendo en una moneda virtual y que sin trabajar te vas a hacer millonario y no vas a tener que pagar impuestos, etc, etc. En fin, lamentable. Yo por lo menos, ojo, defiendo la descentralización económica, las criptomonedas tampoco tal, pero el uso político que se le está haciendo a todo esto es lamentable, ¿no? Y el engaño. Así que nada, lo quería comentar porque es que he visto esto junto a todo lo demás y digo, es que esta gente no se cansa de mentir, es que no tiene fondo, es tremendo. En fin, bueno, aquí queda dicho. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.